Soy el profe Antonio y bienvenidos a mi canal de lenguaje y literatura. En esta oportunidad veremos un tema muy interesante. El tema se llama el cuento. Vemos de qué se trata. El cuento. ¿Sabemos algo sobre el cuento? ¿Qué es el cuento? Vamos respondiendo a estas preguntas de conocimientos generales. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las partes del cuento? ¿Qué diferencia hay entre cuento y novela? ¿Qué tipos o clases de cuento conoces? Muy bien, todas estas interrogantes, si es que no sabes aún las respuestas, se irán respondiendo a lo largo de este tema. Primero, ¿qué es el cuento? Muy bien, etimológicamente hablando, la palabra cuento proviene del término latino compotus, que significa cuenta. Este concepto hace referencia a una breve narración de hechos reales o imaginarios, que pueden ser orales o escritos. ¿Cuáles son sus características? Los cuentos son narraciones cortas. El cuento consta de tres partes, que veremos más adelante, que se desarrollan hasta desencadenar en un final, por lo general feliz, de acuerdo al tipo o clase de cuento. Ahí vemos el cuento de la Caperucita Roja. Ya sabemos el final. Los cuentos suelen narrar un único problema o trama, también llamado conflicto. Como los cuentos son narraciones cortas, solo se plantea un problema. Este problema suele ser resuelto en el desenlace o final. Vemos el cuento de la princesa Rapunzel. Por lo general, hay un solo protagonista, pero pueden ser más, en torno al cual se desarrolla la historia. A veces nos encontramos con los antagonistas, que suelen ser los enemigos del protagonista. Son los que desencadenan el problema. Ahí vemos los protagonistas del cuento Los Tres Cerditos. ¿Cuáles son las partes de un cuento? Muy bien, son básicamente tres. Introducción. Es la parte inicial del cuento, donde se presentan a los personajes de la historia. Nos hablan del conflicto o problema, que dará pie al desarrollo de la acción. Hallamos el inicio del cuento famoso de los tres cerditos, que ya hemos mencionado anteriormente. En segundo, tenemos el nudo. En esta parte, el autor crea un problema o conflicto, donde involucra al personaje principal de la historia. Se cuentan los problemas, las intrigas y el suspenso que sufren los personajes, él o los personajes. Y en la tercera parte vemos el final o también llamado desenlace. En esta última parte del cuento, por lo general la más corta, se nos narra cómo acaba la historia, cómo se resuelve el problema, y de acuerdo al tipo de cuento, este puede ser feliz, triste o simplemente quedar en suspenso. Todo de acuerdo al tipo de cuento. ¿Qué diferencia hay entre cuento y novela? Bueno,
en sus características como extensión, personajes, descripción y desarrollo. Bueno, el cuento es breve, mientras que la novela es un género que permite una mayor extensión. No hay límites. En cuanto a los personajes, el cuento, los personajes son rara vez tienen un pasado minucioso o descripción minuciosa de los personajes. Por lo general tienen un único personaje principal, mientras que en la novela hay una mayor presentación de los personajes. Te narran cómo es el personaje, inclusive físicamente y fisiológicamente. Pueden tener varios personajes principales. Bueno, en cuanto a la descripción, el cuento, lo más importante en este género literario es narrar lo que está sucediendo, sin detenerse en analizar detalles, descripciones de lugares, descripción de los personajes, etcétera, etcétera. Mientras que la novela, la descripción es lo más importante. El desarrollo. En el cuento se permite únicamente un sistema, inicio o introducción, nudo y desenlace. Mientras que la novela son varios cuentos o varias historias alrededor de un mismo tema. Muy bien, estas son las diferencias entre cuento y novela. Continuamos. ¿Qué tipos o clases de cuentos conoces? Ahí vemos los cuentos fantásticos, entre los más comunes, como la historia o el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, los cuentos infantiles, como ejemplo El Patito Feo, cuentos de ciencia ficción, los cuentos románticos. Vemos un ejemplo de un cuento, Romeo el ratoncito romántico. Cuentos de hadas, La Cenicienta. Cuentos de aventuras, Juan y los frijoles mágicos. Un cuento muy hermoso llevado a la televisión, Heidi. Cuentos de suspenso. El ejemplo que les muestro son los cuentos de misterio, suspenso y horror, parecidos a los cuentos de terror que les presento a continuación, especialmente los cuentos famosos de Edgar Allan Poe. Continuamos. Los cuentos cómicos o de entretenimiento también. Libros de antiaburrimiento. Cuentos cómicos. Cuentos policíacos. El cuerpo del delito. Cuentos de crímenes, intrigas, investigaciones y demás, pero cortos. Cuentos históricos, donde nos narran a través de cuentos la historia de algunos países, historia de la humanidad, etc. Y los microrelatos, donde en un solo párrafo o dos se cuenta toda una historia. De esta manera hemos llegado al final. No olvides suscribirte, darle clic a la campanita y regalarme un like para crear más contenido. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.